Buenas tardes, mi nombre es Andrea Hidalgo para los estudiantes que no me conocen. Bueno, la idea es compartir después de que vieron este video inicial acerca de argumentación, compartir con ustedes un poquito una ampliación acerca de este tema, comentarles que con la profesora María Pía trabajamos de manera conjunta, por lo tanto, bueno, es importante también que me conozcan para aquellos que no me han visto aún y decirles que este tema específico de argumentación es un tema central para nuestro examen. Por eso, de cara a la evaluación que vamos a tener, es importante que ustedes traten de entender y de codificar adecuadamente qué es lo que hay detrás de estas estructuras argumentativas. Como hemos visto en el vídeo de manera muy reducida, muy resumida, hay un sujeto que enuncia que quiere convencer o persuadir a un receptor. En este sentido, la relación entre el emisor y el receptor es una relación simétrica, es decir, no es que uno sabe más que otro, sino que ambos se encuentran en el mismo plano, pero este sujeto de enunciación intenta persuadir o convencer a este otro sujeto que es el receptor. La base argumentativa es una base muy antigua. Nosotros si pensamos en registros escritos, tenemos por ejemplo la retórica aristotélica, el libro de la retórica, que data del siglo IV a.C. Y considerando que toda nuestra cultura es deviene de lo greco-latino, es importante que ustedes tengan en cuenta que en la cultura occidental la argumentación tiene un peso muy fuerte. Entonces, retomando un poco la postura aristotélica, es importante que ustedes consideren que existen dos grandes líneas argumentativas. Por un lado, Aristóteles va a hablar de la argumentación secuencial, lineal, es decir, en donde hay un tema específico y se desarrollan esos argumentos, por supuesto utilizando diferentes recursos, a fin de llegar a mi conclusión y persuadir a mi receptor. Pero también existe otro tipo de argumentación, que es la dialéctica, que es cuando yo, el argumentador, me enfrento a un argumento adverso, ¿no? Yo tengo un adversario o un argumento adverso y entonces voy a someter todos mis argumentos a contrarrestar o a refutar los argumentos de mi adversario. Este tipo de argumentación, la dialéctica, es una suerte de payada de contrapunto en la cual se enfrenta, ¿no es cierto?, el emisor con ese receptor y muchas veces, si es un debate, por ejemplo, pensando en un debate político, hay un enfrentamiento en el cual un argumentador propone un punto de vista, el otro argumentador refuta inmediatamente y contraargumenta y así se va construyendo en ese debate de contrapunto esa secuencia, esas diferentes secuencias argumentativas. En este sentido, pensando en argumentaciones más complejas, también tenemos que pensar que los recursos de las argumentaciones dialécticas son bastante más complejos también. Como vimos en el vídeo, de manera muy simplificada podemos decir que toda argumentación va a tener una introducción en donde se propone o se plantea aquello que quiero demostrar. Muchas veces aparece enunciado eso que quiero demostrar con forma de hipótesis, ¿no es cierto? La palabra hipótesis viene del griego, hipos, de ahí deriva nuestro prefijo hipo, que significa poco, bajo, embrionario. No sé, pensemos en palabras que derivan de hipo, no sé, hipotenso, hipoglucemia, es decir, baja la tensión arterial, baja el azúcar en sangre, etc. Entonces, esta hipótesis, la palabra tesis significa idea, es una idea que todavía está embrionaria, que todavía no está desarrollada. Muchas veces en las argumentaciones las hipótesis aparecen en la introducción. Pero si no tuviera estructura de hipótesis, seguramente lo que va a aparecer es aquello que yo, como argumentador, quiero demostrar. Luego, el desarrollo, en donde obviamente tengo que exponer mis argumentos y tengo que utilizar recursos específicos que me permitan convencer a ese receptor. Quería comentarles que la profesora y yo utilizamos como base a Guiomarcia Pucio para trabajar todo lo que es tramas textuales. Por supuesto no es la única fuente, pero para que sepan que hay una bibliografía específica
para trabajar argumentación si ustedes desean o tuvieran la inquietud de ampliar un poco lo que nosotras vamos a enseñarles. Entonces, como les decía, los recursos son diferentes. Hay recursos que son como prototípicos de la base argumentativa. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en las preguntas retóricas. Muchas veces la base argumentativa inicia con una pregunta retórica, ¿no? Tenemos un ejemplo de un texto con el que ustedes están trabajando, van a trabajar, que inicia preguntando: ¿se puede orientar la tecnología? Bueno, allí tenemos un caso de un texto argumentativo con inicio de pregunta retórica. La generalización, ¿no? Supónganse, si yo digo, es perjudicial para los jóvenes utilizar muchas horas la PlayStation. Eso es una generalización. Ahora, ¿cómo sostengo yo como argumentador esa idea general? Y bueno, yo tengo que usar ejemplos que me permitan sostener. Entonces diré, tal es el caso de X, que luego de ver, 10 horas o de jugar 10 horas a la Play, tuvo un ataque de epilepsia o X, lo que fuere. Yo tengo que cifrar ejemplos que me permitan sostener esa generalización que yo hice acerca de ese tema que quiero demostrar. Otro elemento que aparecía allí en el vídeo y es importante que ustedes refuercen es esta cuestión de la cita de autoridad. Siempre un texto bien argumentado tiene que tener una buena cita de autoridad, es decir, hacer pie en alguien, en una voz que sea autorizada en ese tema y que permita dar texturidad, que permita sostener esa argumentación que yo voy a plantear. Pensando, ¿no?, en términos aristotélicos, algo muy importante para que ustedes consideren es que en argumentación lo importante no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Ese es un punto en el cual me gustaría hacer pie, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en los antiguos foros romanos, como dije, ¿no?, en nuestra cultura occidental, no generalicemos porque las culturas orientales no tienen toda esta tradición argumentativa tan típica, ¿no?, de nuestra cultura. Si nosotros pensamos en un foro romano, en esos foros, si alguien había matado a otra persona, en realidad lo que se ponía a discusión eran los argumentos por los cuales había realizado determinada acción, no la culpabilidad o inocencia, ¿no?, sino que era el argumento que permitiera defender el punto en cuestión. Entonces, esto es importante porque ustedes tienen que considerar que en argumentación no evaluamos el grado de verdad, evaluamos el cómo, es decir, cómo se estructuró ese discurso para lograr credibilidad. ¿Por qué es tan importante trabajar a fondo con argumentación o todo lo a fondo que podamos en estos encuentros? Por una cuestión simple y fundamental, y es que si yo entiendo y si yo logro decodificar el sentido subrepticio que tiene ese texto o ese discurso argumentativo, yo mejor me posiciono frente al discurso de los otros. Entonces, no es lo mismo leer de manera lineal, de manera literal, que si yo puedo interpretar que detrás de esa estructura hay una intención, hay un alguien que me quiere convencer y hay un punto de vista acerca de ese hecho. Que yo puedo coincidir o no, pero lo importante es que yo pueda tener ese distanciamiento interpretando la base predominante que me permita a mí tomar un punto de vista acerca de lo que ese sujeto está enunciando. Entonces, volviendo un poquito a los recursos, es importante repasar, ¿no?, esta idea de, como ya dijimos, citas de autoridad, que va a ser lo que va a sostener la argumentación. Cuando yo nombro, cuando yo cito a alguien que es una autoridad en este tema que yo voy a plantear, a veces las citas son refutativas, es decir, cuando yo tomo un autor, pero para justamente contraargumentarlo y refutarlo, pero necesito citas para poder sostener los argumentos. No son los únicos, ¿no?, elementos o los únicos recursos. Yo ya nombré generalización, nombré ejemplificación, puede haber comparaciones, dependiendo un poco también del estilo narrativo puede haber ironía, ¿no? Hay autores que son altamente irónicos y entonces todo el tiempo van a hacer un juego en el cual
lo que literalmente aparece es una burla o tiene un mensaje encubierto que muchas veces puede estar diciendo exactamente lo contrario a lo que dice de manera literal. Entonces, pensar en recursos como la ironía también nos hace ver que cuando yo quiero resumir un texto argumentativo, me permito volver a lo que trabajamos en la primera clase, es decir, la diferencia entre síntesis y resumen. Cuando yo sintetizo un texto, lo voy a contar con mis palabras, lo voy a reescribir para acotarlo, pero con mis palabras. En cambio, cuando yo resumo, voy a tomar literal lo que dice ese texto, voy a utilizar técnica de subrayado, sería lo más cómodo, lo más propicio, y voy a generar otro texto autónomo en algún sentido, porque va a tener que tener cohesión y coherencia, que son los dos elementos propios de cualquier texto. Ahora bien, entonces, ¿por qué es difícil resumir un texto argumentativo? Y mucho más simple si se quiere sintetizar. Porque en el resumen yo obviamente tengo que ser literal. Y entonces, si yo me encuentro a recursos como ironías, por ejemplo, corro el riesgo de que si no soy lo suficientemente competente, y otra vez volvemos a lo que trabajamos en la primera clase, cuando hablábamos del circuito de la comunicación reformulado, si yo no tengo las competencias suficientes para decodificar que hay una intención subrepticia ahí, yo corro el riesgo de estar marcando o de estar resumiendo y diciendo literalmente lo contrario a lo que el autor quería significar. Por eso la síntesis es un procedimiento mucho más simple cuando yo tengo un texto argumentativo y que me lleva a un procedimiento en el cual, si yo decodifiqué adecuadamente la intencionalidad de ese texto, es decir, a dónde me quería llevar, de qué me quería convencer, el texto puede tener 60 páginas que yo lo puedo sintetizar en 5 líneas. ¿Por qué? Porque yo logré dominar esa hipótesis o ese punto, ese planteamiento que tiene el autor y hacia dónde el autor quiere llevar mi punto de vista. Bueno, dicho esto, vuelvo un poquito al tema de los recursos. Entonces dijimos que la ironía es otro recurso posible. También puede haber refutaciones, en el caso que sean argumentaciones de tipo dialécticas o un poco más complejas, como les decía. También puede haber procedimientos como hacer concesiones, cuando yo afirmo algo cediendo, ¿no?, una parte, por ejemplo, a un adversario, pero luego refuto ese argumento o lo contradigo diciendo o utilizando conectores discursivos como el aunque, pero, sin embargo. Entonces esto me permite de alguna manera refutar o hacer una concesión, ceder, pero para luego mostrar mi verdadero punto acerca de esa cuestión sobre la cual estoy argumentando. Bueno, otro recurso puede ser el de citar. Es un recurso que tiene que ver con adelantarse, si se quiere, de alguna manera, a los desaciertos, a las fortalezas y a las debilidades de mi trabajo, ¿no? Pensemos en un texto monográfico, por ejemplo la monografía, que es un texto típico, argumentativo y que ustedes seguramente van a tener que hacer alguna monografía a lo largo de la cursada de su carrera. Entonces, en una monografía yo me voy a enfrentar con estas cuestiones, en las cuales yo voy a tener que argumentar, voy a tener que defender mi punto de vista, pero posiblemente yo también tenga que ver cuáles son las desventajas de mi trabajo, ¿no? Les doy un ejemplo, no sé, pienso en alguna monografía que me ha tocado corregir y de pronto digo, pero ¿cómo este alumno no vio que acá debía abordar determinado autor, ¿no? Y de pronto avanzo en la lectura y veo que el alumno dice, bueno, es cierto que no traté a tal autor, pero queda para futuras investigaciones. Bueno, ¿qué ha hecho este alumno? Se adelantó a mi argumento adverso, ¿no? Logró adelantarse a una posible refutación y ante esto yo me quedo, ¿no es cierto?, sin posibilidad de contraargumentar, ante lo cual pierde validez ese argumento que yo pensaba utilizar para refutar. Por lo tanto, es un instrumento muy importante si yo logro realizar este procedimiento, ¿no?, de citar
frente a una investigación o un trabajo de corte argumentativo. Bueno, los recursos son múltiples, son variados. Nosotros más adelante en metodología también vamos a trabajar con falacias argumentativas, es decir, con errores dentro de la argumentación. Aristóteles enuncia dentro de las falacias no formales unas 20 más o menos falacias. Nosotros vamos a trabajar con algunas, pero bueno, es importante que también vean que existen, ¿no?, errores dentro de esas estructuras argumentativas que vamos a tener que tratar de evitar en el caso de que nosotros estemos haciendo o construyendo un texto de corte argumentativo. Todo esto que expliqué, estos recursos, entrarían en el desarrollo. Finalmente, nosotros vamos a tener una conclusión y esa conclusión nunca agrega dato nuevo. Siempre tiene que desprenderse de manera natural de lo que se fue planteando, tanto en la introducción como en el desarrollo. Entonces, es importante que si ustedes presentan, por ejemplo, una monografía o una tesina, una tesis, lo que fuere, entiendan que tiene que tener estructura de espejo, es decir, la introducción desde los aspectos formales, o sea, un poco en línea con lo que plantean los formalistas rusos, va a tener una estructura en espacio formal similar a la que va a tener la conclusión. Si yo tengo una introducción de una carilla, mi conclusión debería ser una conclusión de aproximadamente una carilla, ¿no?, pensando en una monografía que normalmente tiene de 8 a 10 páginas. Bueno, dicho esto, que es una somerísima síntesis acerca de la base argumentativa, nos gustaría con la profesora María que ustedes pudieran leer lo que se propone en el cuadernillo, ¿no?, con respecto a argumentación. Nosotros por ahí le preparamos un apunte de clase. Esto van a poder verlo en la página 2 y 3 de ese cuadernillo, de esa clase que le vamos a subir al Classroom para que ustedes puedan visualizar. Y la idea es que ustedes lean y puedan ampliar un poquito acerca de la base argumentativa, realicen un ejercicio muy breve que hay allí de práctica y luego hagamos la puesta en común de manera sincrónica con la profesora y que ustedes, bueno, puedan aprovechar y capitalizar todo esto que es realmente muy importante porque argumentación, como les dije, es una práctica que no va a tener que ver exclusivamente con una programación académica, sino que va a tener que ver con un modo de interpretar y de codificar los textos que ustedes van a tener de ahora en adelante. Ya no se trata de leer los textos todos como si fueran un cuento, como si fueran una base narrativa, que es un poco el gran error que tiene la escuela media, que es el de plantear la interpretación textual siempre desde un lugar muy narrativo, ¿no? Entonces, sin una profundización de lo que verdaderamente implica la selección o la elección de una base específica y determinada. Bueno, muy bien. Les recuerdo también que un texto tenga una base predominante no quiere decir que no haya otras bases que se complementen con ella. Y tengan en cuenta también que en un texto con base predominante argumentativa tampoco va a tener que ver con la cantidad, sino con la intencionalidad. No tiene que ver con la cantidad de recursos que el autor fuera a usar, sino a dónde me quiere llevar ese texto, ¿no? Si se limita a relatarme un hecho, si se limita a exponer una determinada cuestión, que ese sería un texto de base expositiva con el que vamos a trabajar en la clase próxima, o si ese texto tiene una intencionalidad subrepticia que es la de convencerme acerca de algo. Bueno, dicho esto, los dejo con la lectura, les damos unos 20-25 minutos y nos reencontramos entonces de manera sincrónica.